ustedes, bienvenidos, esto es Criterio Periodístico, mi nombre es Verónica Recia, hoy me acompaña el analista internacional Adrián Salvucci y es un honor para mí tenerlo en este especial respecto de la cobertura de la muerte de la reina Isabel II, ¿no? Toda una historia. Yo me quedé pensando, Adrián, antes de darte, estuvimos hablando recién, pero vos fíjate que casi la totalidad de la población del Reino Unido, a la única reina que conoce es a Isabel II. Tal cual, tal cual. Antes que nada, gracias por tu invitación. Y sí, efectivamente, esta señora estuvo reinando desde el 6 de febrero de 1952, por más que fuera coronada recién al año siguiente, en 1953. Pero sí, es la única reina, es el único monarca que han conocido, salvo los ingleses muy, muy, muy viejitos. Así que sí, es todo un hito en la historia del Reino Unido. Más allá de lo crítico que uno puede ser de esta figura, ha aportado una cuota de equilibrio en un momento complejo para el mundo y complejo para Gran Bretaña, desde luego. Sí, sabés que muchos analistas coinciden en eso. Nos vamos a quedar un ratito acá en YouTube, pero les voy diciendo a los que se van sumando que se vayan directo a Twitch porque tenemos mucho material para compartir y en YouTube va a ser muy difícil para que el programa sea todavía mucho más sabroso, mucho más rico y mucho más dinámico. Así que, de todas formas, Adrián, esto que vos decís es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo mantenerse esta mujer al mando durante 7 décadas? Bueno, en primer término, muy buena salud, no cabe ninguna duda, porque se ha muerto a los 96 años. Y también es que tuvo un apoyo durante el mayor plazo de su reinado del pueblo británico. Vos sabés que el monarca no emite opiniones políticas, que es el jefe de Estado, un jefe de Estado muy especial, no solamente del Reino Unido de Gran Bretaña, sino de 50 y pico de otras naciones que son parte de la mancomunidad de naciones del Imperio Británico. Algunos son países muy importantes: Australia, Nueva Zelanda, Canadá y muchos países del África, por ejemplo, Gambia, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, que es un país muy importante que nosotros tenemos que tener presente por el futuro, la futura planificación que ya se viene llevando a cabo de Gran Bretaña junto con Estados Unidos respecto de la Antártida y el Atlántico Sur. Después, si querés, hablamos un poquito de eso. Es también jefa de Estado de la India, de Pakistán. Es realmente una figura que, aunque no opina sobre política, sí es una figura importante y no opina nada sobre política, pero tiene su forma de proceder. Y uno de los que más se me viene ahora a la mente, porque ocurrió recientemente, de una forma muy discreta e indirecta, hizo saber a toda la estructura política británica que la casa, la monarquía, la casa de Windsor, que es el apellido de toda la familia real británica, estaba a favor de salirse de la Unión Europea, estaba a favor del Brexit. Un tema a tener presente. Este, Recién hablabas de Kenia y es cuando ella estaba justamente de viaje en Kenia cuando muere su padre y tiene que regresar al Reino Unido y hacerse cargo, ¿no? Del reinado. Fue casi inmediato, fue allá en febrero de 1952, bien digo, y su padre era Jorge V, el rey tartamudo, que muchos habrán visto la película que Sí. se hizo bastante buena hace un tiempo, de cómo lo Que trataron toma, de... que toma el mando porque abdica a su hermano Eduardo, ¿no? Bueno, es toda una comedia de errores, por así decirlo, porque el rey que había sido, que había heredado el trono en los años 30, se conoció como Eduardo VIII, pero la historia oficial dice que Eduardo VIII estaba muy enamorado de una dama norteamericana, Wallis Simpson, que tuvo la mala idea por aquellos años de divorciarse, de ser casada y divorciarse de su primer esposo. Y uno de los que más insistió e hizo fuerza para que abdicara Eduardo VIII fue Winston Churchill, desde el Parlamento. Él todavía no era primer ministro. Pero eso es, digamos, la historia oficial.
La verdad era que el rey Eduardo VIII de Inglaterra era muy pro Alemania y tenía una excelente relación con Adolfo Hitler del Partido Nacional Socialista. Y eso a muchos sectores británicos les caía muy mal, especialmente los sectores bancarios que tenían una familia que era una de las familias más descollantes en la banca británica, era la familia Rothschild, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Además, ya que hubo presiones que no se referían solamente a sus amoríos pasajeros con alguna dama divorciada norteamericana. Y que después se terminó casando Eduardo con Simpson. Se terminó casando, es más, él salió por la radio en aquella época para decir, me han dicho que tengo que elegir entre la corona y tengo que elegir, o entre esta mujer, y yo sin esta mujer no voy a poder ni gobernar, ni dirigir a todo el imperio británico, así que abdico a favor del hermano, y el hermano era efectivamente Jorge V, que no estaba muy capacitado porque tartamudeaba, etcétera, pero ahí automáticamente cambia toda la línea sucesoria, porque si moría Jorge V, la primera heredera iba a ser la hija mayor, que es esta dama Isabel II, y cambió todo lo que hubiera sido toda la línea sucesoria. Es interesante porque ella en realidad terminó siendo la reina que más estuvo en el trono británico, más de 70 años y medio, por un error o por una circunstancia bastante atípica no prevista en ese momento, en los años 30 en Gran Bretaña. Mira, esta creo que es la imagen cuando ella regresa de Kenia, ya con el vestido de luto, ¿no? De negro, porque fallece su padre. Así es. Adri, tenemos un montón de información que le quiero preguntar a Adrián. Les voy a adelantar las preguntas. Vayan pasándose a Twitch, háganme el favor. Te voy a preguntar lo siguiente, Adrián. ¿Qué se puede esperar del nuevo rey, del príncipe Carlos? Tengan en cuenta que es un hombre que tiene más de 70 años y ya arrastra una serie de escándalos que podría esto significar que la monarquía entre en una etapa decisiva, ¿no? Hasta ahora se mantuvo, muchos dicen y coinciden, he estado escuchando analistas internacionales, que es por la cintura política que tuvo Isabel II. ¿Qué va a pasar con el nuevo rey, con el príncipe Carlos? Algunos especulan incluso con que pueda abdicar, porque ya es un hombre grande. La gran pregunta es, ¿qué debería hacer el nuevo rey para mantener a la monarquía como está? ¿Hasta dónde tiene poder? ¿Hasta dónde la monarquía en el Reino Unido es más bien un símbolo y hasta dónde pueden hacer algo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo la nueva primera ministra, Liz Truss, que se refirió, por supuesto, a la muerte de Isabel II, y recuerden que antes de morir la reina la acepta, ¿no? Como primera ministra. Tuvo justo esa suerte. Después, si no llega a haber cambios en la monarquía, ¿qué va a pasar? Esta es una muy buena pregunta que te quiero hacer, Adrián, anda pensándola, con la comunidad de las naciones, ¿no? Todo esto que vos recién hablabas, van a empezar a querer independizarse porque mucha era la figura de la reina los que mantenía muchos de estos países formando parte de esta comunidad. Incluso hubo referéndums en algunos de estos lugares para ver si seguían o no y decidieron quedarse, pero muchos opinan que fue por la imagen de Isabel II. ¿Qué puede llegar a suceder en este sentido? ¿Qué puede llegar a suceder con estos dos episodios tan importantes que es la muerte de una reina muy, yo creo que querida por los ciudadanos, y la llegada de una nueva primer ministro? Y después, la otra gran pregunta es, ¿cómo es que logró, pero analizándolo bien, cómo es que logró la reina Isabel mantenerse muy bien durante estos 70 años de reinado, a pesar de todos los escándalos políticos que salpicaron muy de cerca a toda la familia real? ¿Sabés quién hizo una cobertura muy, muy buena, muy larga? Y sí, es buena la cobertura, RT. RT habló mucho de esta situación. De hecho, yo estoy sacando mucho material de este informe. Es un informe que dura más de 2 horas. Está colgado en su página. ¿Qué pensás? ¿Por qué tanta cobertura por parte de RT? Es un hecho histórico desde ya, ¿eh? ¿Pero te llama la atención?
Bueno, ¿Se puede hacer una lectura, digo, de esto? Sí, creo que sí, y creo que tiene mucho que ver. RT es Russia Today, que es uno de los medios principales de la Confederación Rusa. No es del Estado, es mixto, es parte privado, parte del Estado, pero esto lo conozco porque yo con ellos colaboré durante muchos años. Ellos en definitiva son una empresa que recibe muchas directivas del Ministerio del Interior, para ser precisos, de la Confederación Rusa. Dicho eso, claramente lo que está pasando ahora, en estos días, en estos momentos, va a marcar cuál va a ser la geopolítica a futuro del Reino Unido de Gran Bretaña, que es parte de la alianza anglo-norteamericana israelí también, aunque la parte israelí está muy armada de una forma muy especial. Y mucha gente opina, yo soy uno de ellos, que aunque Estados Unidos tiene toda la fuerza de las Fuerzas Armadas, la fuerza económica, que la sigue teniendo, aunque se le está viniendo abajo, en definitiva el cerebro del mundo, por así decirlo, no radica en Washington, no radica en Nueva York, sino que radica en Londres, por toda una serie de cuestiones de que ahí están las principales sedes de la masonería. El monarca es el jefe de la masonería británica, que es la mayor institución masónica del mundo. Ahí está la Iglesia de Inglaterra, que tendrá el arzobispo de Canterbury como el jefe administrativo de la Iglesia anglicana, pero el jefe de la Iglesia es el monarca, y una serie de otros temas. Yo creo que lo que vamos a ver, Verónica, es la ascensión, que va a llamarse aparentemente Carlos III, o sea, el príncipe Carlos, que pasa a ser el rey Carlos III de Inglaterra, y va a ser un monarca que, creo yo, va a tener su entronización, pero va a durar poco tiempo. Cuando digo poco tiempo, no quiero ser exagerado, no un par de meses ni nada, sino un par de años. ¿Pero vos decís por la edad? No, porque ese el objetivo, y lo dijo la reina hace ya varios años, era que ella estaba preparando para ser el futuro rey de Inglaterra al nieto, a Guillermo, al hijo de Carlos y de Diana Spencer, que hoy tiene 34 años, pero algo así. No, hoy tiene 40 años, ya tiene 40 años. Se lo quería darle un poquito más de horneado, por así decirlo. Y Carlos, como vos bien decís, asume como rey, con Carlos III, pero tiene 73 años, no es un pibe. Cuando la reina asumió y fue coronada en 1953, tenía 27 años. O sea, tenían reina para el rato, por así decirlo. Era muy popular, estaba muy bien vista, se había casado con el príncipe Felipe, el príncipe consorte, y tenía un apoyo enorme del pueblo británico y de las colonias, que era muy importante lo que vos has dicho. Es más, todo el proceso de descolonización parcial que Gran Bretaña llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en África, en algunas partes de Centroamérica y en el Lejano Oriente, fue bajo el reinado de Isabel, innegablemente. Ahora, ¿qué pasa con Carlos? Carlos no es tan popular, en parte por los escándalos, como vos bien decís, y también mira, ¿querés escuchar lo que dicen del príncipe Guillermo en RT? Que recién vos estabas diciendo que debería, supuestamente, es el que prepararon, ¿no? Para sí, esto. A ver, chusmiemos un poco qué nos cuentan. Soberana para los años 2021-2022 ascendió a casi 99 millones de dólares, lo que equivale a 1,48 dólares por persona en Reino Unido. La suma se compone de una subvención básica que financia los viajes oficiales, el mantenimiento de las propiedades y los gastos de funcionamiento de la Casa de la Reina. Además, se suma una cantidad adicional dedicada a los servicios de reserva. Pese a la buena imagen de la reina, la actitud de algunos miembros de la familia real a veces generó ciertas críticas entre la población. Empezamos con el príncipe Guillermo, que fue calificado de hipócrita por volar en helicópteros y jets privados mientras instaba a luchar por el medio ambiente. Asimismo, fue juzgado por la posesión de un tren privado y múltiples mansiones. La sociedad también quedó impactada por algunas declaraciones que hizo el príncipe. Por ejemplo, sostuvo que el crecimiento de la población africana está dañando la vida silvestre. Otro hijo de la reina, Enrique, y su esposa Meghan Markle también revelaron algunos hechos chocantes.
La pareja acusó a la familia real de racismo. Según señalaron en una entrevista, mientras Meghan estaba embarazada, en la familia no dejaban de preocuparse por lo oscura que podría llegar a ser la piel del bebé. Bueno, hubo algunos temas un poquitito más superficiales, pero otros sí tienen que ver con la cuestión que vos decías. Sí, Pero Guillermo, ¿va a abdicar Carlos para darle lugar a Guillermo? ¿Vos pensás que sí? Sí, innegablemente, y creo que si lo vamos viendo, aunque sea alguno de los hechos, nos vamos a ir convenciendo. El término está a los 73 años de Carlos, pero no olvidemos que el príncipe Carlos es el codirector, o sea, el copresidente, junto con Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, que es la institución privada, en este caso, digamos, con incorporaciones públicas como la de Carlos, como uno de los más notables, que están promoviendo la Agenda 2030, que promueven la problemática del cambio climático, la reducción de la población de todo el mundo y todo lo que conocemos sobre lo que ha sido este encierre calamitoso que se llevó a cabo a partir de marzo del 2020 de toda la población mundial. Eso por un lado. En segundo término, es muy real lo que dice. La línea sucesoria hace que, fallecida la reina, inmediatamente asume su hijo mayor. Y después seguirían también el hijo del propio Carlos, que es Guillermo, que hasta ahí vamos bien. Pero el tercero en la línea sucesoria sería el hermano de Carlos, que es el príncipe Andrés, que le están quitando en la propia ciudad de York, pidió que le quitaran el nombre de Duque de York, lo mandaron a cuarteles de invierno porque es un pederasta directamente vinculado y prácticamente acusado por Estados Unidos de ser uno de los principales clientes de Jeffrey Epstein, que era directamente un círculo de pederastas realmente espantosos. Y el cuarto en la sucesión sería el hermano de Guillermo, que es el príncipe Harry, que en primer término, si tuviera que asumir hoy, no lo puede hacer porque tiene que vivir en Gran Bretaña y se fue a vivir a Los Ángeles. Se casó con esta actriz morena, Meghan Markle, que evidentemente no habla muy bien de la reina, de manera que ya la línea sucesoria está un poquito corta y es necesario que cuanto antes eso se regularice. No olvidemos, porque hay que ver las casas reales británicas, europeas, están muy unidas, inclusive unidas con otras casas monárquicas, como por ejemplo el Medio Oriente o la japonesa, y se puso muy de moda en las últimas décadas que el rey abdicara a favor del hijo. Lo hizo la reina Beatriz a favor de en Holanda, a favor de Guillermo de Holanda, el que está casado con la argentina, esta dama argentina. Máxima, que es la reina, lo hizo también en Noruega, se hizo en Noruega, en otras monarquías menores, en el Japón, donde el emperador Hirohito también abdicó a favor del hijo, de manera que sería, es más, en esa gran casa monárquica que es el Vaticano, un papa abdicó a favor, ya no del hijo, porque es un poco escandaloso, pero a favor de algún otro. Y ese algún otro aún ahora estaría amenazando de que podría también llegar a abdicar, con lo cual no nos sorprendería si el Vaticano, la casa de la Iglesia Católica, pudiera llegar a tener 3 papas, un papa emérito que hoy tiene 90 y pico de años, el argentino del fin del mundo, como él se autodescribió, y algún futuro que podría hasta ser un papa de color, un papa moreno, africano. Ya se está rumoreando eso porque el propio Bergoglio promovió esos rumores. ¿Querés que escuchemos las sospechas o actos no muy buenos de... ya no es más príncipe Carlos, ahora es el rey. El rey no, Carlos. Una aclaración muy importante. Cuando muere el rey, muerto el rey, viva el rey. O sea, automáticamente muere la reina de Inglaterra, como ocurrió esta mañana, según dicen, y inmediatamente Carlos se transformó en el rey Carlos III. Será coronado más adelante, como pasó con Isabel. Isabel claro. Fue reina en el 6 de febrero de 1952, pero fue coronada en un evento muy, muy, muy fastuoso al año siguiente. Claro. Bueno, mira, a ver, escuchemos lo que dicen de ahora el rey Carlos, ¿no?
La figura del príncipe ha estado envuelta en varias controversias a lo largo de su vida pública. Les ofrecemos el perfil del futuro líder de la monarquía británica. De momento, Carlos ostenta el título del príncipe de Gales y su periodo en esa categoría es el más largo en la historia del país. Tiene una formación militar y sirvió como piloto en la Real Fuerza Aérea Británica. Sus relaciones tumultuosas con su ex esposa, la princesa Diana, no dejaron de hacer noticia en su tiempo. Tras su separación, recordemos que sucedió en 1992, Carlos confesó que mantenía una relación con su actual esposa, nos referimos a Camilla Parker Bowles, lo que provocó numerosas críticas en la sociedad. Además de estos escándalos familiares, Carlos recibió numerosas acusaciones también, por ejemplo, de corrupción. Entre aquellas denuncias figuran alegaciones de donaciones que habría recibido, por ejemplo, del jeque de Qatar o de familiares del ya fallecido líder de Al-Qaeda, así es, de Osama Bin Laden. Además, el príncipe Carlos habría estado involucrado en títulos a cambio de dinero. ¿Qué pasa con todo esto? Con ¿cómo lo van a relacionar a Carlos con todos estos escándalos, no? Si es que le importa a alguien. O sea, en la política mundial, los escándalos ya la gente está acostumbrada a los escándalos de todos los líderes en Inglaterra, la propia Inglaterra, los escándalos de Boris Johnson, el ahora ex primer ministro británico, de manera que no creo que eso sea tan terrible. Tampoco los gastos que ha incurrido y que incurre la monarquía, por más que hay todo un movimiento, especialmente desde la izquierda, desde sectores del Partido Laborista, para dejar sin efecto la monarquía. No creo que eso pase, no todavía al menos. Estaban hablando ahí de 99 millones de libras le cuesta anualmente. Recordemos que la coronación de Isabel, por allá por 1953, costó en libras esterlinas de 1953 1.530.000 libras, que si tomamos en cuenta todas las tasas de cambio, las devaluaciones, etcétera, hoy serían 55 millones de dólares por la fastuosa coronación, de manera que los ingleses están acostumbrados a esto. Igual bueno, acá lo que también decía el informe es que le cuesta a cada, digamos, inglés $1.48 por año. Pero Carlos, estos 99 millones de dólares que son al año, ¿no? Claro, Carlos ha sido discreto y ha dicho que no, voy a hacer algo mucho más discreto, va a ser, creo, una coronación particularmente discreta, por esto de que está en el aire, muy en el aire, ya desde la propia reina fallecida, de que el heredero deseado era la persona mucho más joven de su hijo, de Guillermo, que hoy tiene 40 años. De manera que eso sí, y acá te doy un dato que puede ser un indicio, porque la familia británica, especialmente los reyes, operan de una forma a través de indicios, no tanto haciendo declaraciones públicas en lo político especialmente. El príncipe Guillermo, o sea, el hijo de 40 años del ahora rey Carlos III, es el duque de Cornwall y el duque de Cambridge. Y uno diría, bueno, si ahora el papá, que es el príncipe de Gales, es el rey, él automáticamente se transforma en príncipe de Gales. No. Guillermo no se transforma automáticamente en príncipe de Gales, porque eso es un regalo que le hace el rey. Entonces, el momento que veamos donde el rey le regala el título de príncipe de Gales, que es de él mientras fue príncipe y ahora deja de serlo porque él es el rey de Inglaterra, podría ser uno de varios indicios de que empezó a movilizarse el proceso para llevar adelante la eventual coronación ya de Guillermo. También va a ser o sea que si lo nombra como príncipe de Gales, entonces es un paso previo a el reinado. Uno de los tantos pasos previos. Otro creo que va a ser, vamos a ver si va a ser muy fastuosa la coronación de Carlos III o no. Si es muy fastuosa, yo te diría, che, este tipo se lo tomó en serio que va a ser rey. Yo creo que va a ser bastante discreta y va a tener un aire, por más que nadie lo va a decir oficialmente, de una transición. Una transición en el mundo actual del 2022, 2023, 2024, donde los reyes viejos abdican a favor de sus hijos más jóvenes, como pasó en Holanda, como pasó en Noruega, como pasó en Japón y algunas otras monarquías. Porque el propósito es que el rey de Inglaterra, y ahí sí puede llegar a durar 40 años, sea Guillermo, el actual duque de Cornwall y de Cambridge, que justamente ha tenido un comportamiento bastante estable, mucho más estable que el tío,
el famoso príncipe Andrés, el Principito. Recordarás cuando cuando fuimos en la guerra con Inglaterra por las Malvinas y decían si quiere venir el Principito que vengan, y el Principito era en ese momento justamente el príncipe Andrés de Inglaterra. Son todos indicios que los vamos a ir viendo, pero creo que va a ser una transición ordenada, una transición gradual. Fíjate vos que ahora, con el fallecimiento de Isabel, empezó un periodo de 10 días, donde está todo articulado. El funeral se va a llevar a cabo en la Catedral de Westminster, que es donde siempre se coronan a los reyes, pero se va a llevar a cabo dentro de 4 días, y es todo un periodo de 10 días que estaba tan elaborado, que estaba planificado ya desde hace muchos años. London Bridge is down, el puente de Londres ha caído, que es una canción infantil de los británicos, London Bridge is falling down, y justamente es el nombre del proyecto que cuando era emitido, que fue emitido por la Casa Real, automáticamente sabían qué tenían que hacer la BBC, el primer ministro, todo el parlamento, los distintos medios. Está todo armado y articulado, y eso es algo muy inglés. Va a ir todo según un cronograma pautado, tranquilo seguramente, y van a venir los dignatarios de los distintos países y de las propias realezas de todo el mundo. Vamos a ver a los reyes europeos, a los de Asia, a los islámicos concurrir por el funeral de la reina. Va a ser interesante ver si alguno no concurre, por lo que podría llegar a significar. No olvidemos que los países, y esto es importante para nosotros, si querés después lo hablamos un poquito, van a concurrir los países de la mancomunidad de naciones inglesas, que no solamente porque tienen al rey ahora como el jefe de Estado, sino por lo que significa dentro de la geopolítica del Reino Unido, conjuntamente con Estados Unidos, que está en plena ebullición, porque Estados Unidos está al borde de un ataque de nervios en lo político, y tiene una especial incidencia, no solamente para todo el mundo, y por eso Rusia toma mucha nota de lo que se está haciendo y le dan mucha atención porque es uno de los imperios mundiales. En realidad, junto con Estados Unidos, quieren el mundo unipolar por el cual viene bregando el Foro Económico Mundial, dirigido por Klaus Schwab y dirigido por el ahora rey de Inglaterra, pequeño detalle, sino que está muy centrado, y esto por favor tomemos cuidadosa nota, muy centrado en la Antártida, en el Pacífico Sur, Atlántico Sur, el Mar Índico Sur y todo lo que implica eso para el desarrollo ya del mundo a partir del siglo XXI. Ahora, Adri, hay mucha gente que dice que se viene un cambio de era. Acá estamos viendo, este es el protocolo, como vos decías, el puente ha caído, acá está día a día lo que se va a hacer, digamos. Este plan se llama así, pero se llama así para esta reina, ¿no? No es que cada vez que muere un rey es el mismo nombre, se ha caído el puente, o estoy equivocada. Así es, no, es el nombre que le han dado previendo que tenían que tener todo muy bien organizado cuando la monarca era absolutamente previsible desde hace ya 20 años que se va a morir pronto. Por ejemplo, el rey Carlos también se va a morir pronto, puede durar 10 años, 15, 20 años más y va a tener la edad de la madre, pero Guillermo ya no. Él tiene 40. Bueno, Felipe, años. todos tienen un estado de salud envidiable, ¿no? Felipe de Edimburgo, que se murió el año pasado, ¿cuántos años tenía? Más de casi 100, ¿no? Creo que tenía casi 100. No llegó a los 100 años por 2 meses, porque creo que se murió en abril y hubiera cumplido 100 años. Pero dicen las malas lenguas, los reptiles viven mucho tiempo. Hacer esta pregunta, Adrián, porque también escuché que muchos coinciden en que la reina Isabel, además de tener cintura política, que evidentemente la tuvo, pasaron por su reinado 15 primeros ministros y con los 15 pudo, digamos, convivir. No tuvo muy buenas relaciones con Margaret Thatcher, por ejemplo, y justo sucedió lo que sucedió con nosotros y las Islas Malvinas. Pero muchos hablan de que ella se apoyaba en la familia y que se querían, ¿viste? ¿Vos creés que hay sentimientos verdaderos, que hubo una familia unida que mantuvo a la reina en el poder durante todo este tiempo? ¿O era ella la que mantenía esa unidad y por eso ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar?
Mira, se rodeó bien, especialmente de su esposo, el príncipe Felipe, que, digamos, lo voy a decir en forma muy coloquial, le metía los cuernos permanentemente, pero después descubrimos con el hijo y con toda la familia que eso pasa bastante a menudo. Tanto su hermana como sus hijos, como sus sobrinos, todos se casaron, se divorciaron, tenían todo tipo de aventura. ¿Qué es lo que pasa? Son un poco los celebrities que y al inglés y en general al mundo actual medio le gusta eso, hay una curiosidad un poco morbosa, pero es una realidad que su objetivo, que es en realidad la función principal de la reina o el rey de Inglaterra o de cualquier otro país que tenga una monarquía, es mantener la continuidad y mantener la estabilidad, en este caso del reino. Y debemos admitir que eso durante 70 años y medio lo hizo muy bien. Esa es la realidad. Mucho mejor que sus padres, los presidentes que no pudieron hacer eso mismo, por ejemplo, en Francia, uno de sus principales aliados, donde hubo todo tipo de revueltas de todo tipo. La propia Estados Unidos, que no ha tenido una discontinuidad democrática, pero ahora estamos viendo que tienen unos problemas bastante graves. La reina, pero ella en su figura, fue una figura de estabilidad y continuidad a largo plazo. El hijo creo que no lo va a poder lograr, el actual rey Carlos, pero el nieto sí. Por eso yo creo que en un plazo prudente, habría que ver cómo definen prudente en el London Bridge is Down, en todo este proyecto. A lo mejor prudente va a ser 8 meses o prudente van a ser 3 años, lo desconozco. Pero sí saben que en esta transición, y si la imagen que da el rey Carlos y su gente es que yo soy rey en forma transitoria porque el que va a ser rey es mi hijo, eso le va a dar una continuidad en la estabilidad que le supo imprimir la reina Isabel a todo el Reino Unido. Explícanos un poco cómo es esto de todos estos países que aceptaron a la reina, digamos, como también su monarca, ¿no? Esto de la comunidad de las naciones. ¿Qué significa? ¿Que siguen teniendo soberanía, pero responden en algún sentido a la reina? ¿Cómo es esta relación? Formalmente se les otorgó la independencia, no son ya más parte del Imperio Británico. La nación que más luchó para no ser parte del Imperio Británico, me estoy remontando a 2 siglos y medio atrás, fue Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica se independizó y es muy admirable, porque fue la guerra de la revolución por la independencia norteamericana fue muy heroica, pero se independizó, le costó sangre, sudor y lágrimas, y no solamente fue en 1776, sino que volvieron a estar en guerra en 1812, y la Casa Blanca es blanca porque era una mansión que cuando los ingleses en 1812 vuelven a tomar Estados Unidos en parte, la incendiaron. Entonces cuando después la pudieron recuperar, dijeron, vamos a pintarla de blanco, y recién ahí empezó a ser la capital de Estados Unidos, que originalmente era la ciudad de Filadelfia, para mencionarlo así como algo anecdótico. Lo que han hecho, y lo hicieron muy inteligentemente, bajo el reinado de Isabel, pero no es que ella lo haya hecho, sino los políticos, los distintos primeros ministros, que fueron en total de 16, porque la señora Liz Truss, que acaba de asumir como primer ministro, por 2 días estuvo ahí. Ella le dio la mano y le dijo, me parece bárbaro formar tu gobierno. El lunes 6 y el miércoles 8 se murió. Digamos, detalles sí al pasar. O el jueves 8 se murió. Al pasar. Y es lo siguiente, que dijeron, bueno, ustedes tienen independencia, pero van a seguir considerando a la reina en Londres como la jefa de Estado. Y ella como reina nombra un emisario que viene a ser el representante de la reina en el país involucrado. Por ejemplo, en Canadá hay un primer ministro que es Justin Trudeau, pero también él tiene que trabajar mancomunadamente con el emisario de la reina o el rey en Inglaterra. Lo mismo en Australia. ¿Y qué poder real tienen estos emisarios en estas ex colonias, digamos? ¿O es una forma de mantener la presencia, ¿no? Más que nada. No, es un poder que no es real, no le puede ir ahí a dar órdenes y decirle, no, le voy a contar a la reina y te va a mandar un WhatsApp diciéndote no hagas eso. No es lo que le va a pasar a Justin Trudeau o al primer ministro australiano o a la primera ministra de Nueva Zelanda o lo mismo en Sudáfrica, no. Pero son el equipo directamente que reporta a la reina o al rey en este caso, que arman la geopolítica integral
de Gran Bretaña o del imperio anglo-norteamericano, debería decir, para decirlo con total claridad. Aunque no hay un emisario para Estados Unidos, digamos que hay una coordinación enorme, que todos la hemos visto en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la OTAN, en todas estas cosas. Ahí tenemos la coronación que se hizo en 1952. Sí. Por eso que yo le tengo mucha preocupación, porque esa coordinación en el Atlántico Sur, en el hemisferio sur del planeta, debiera decir, ahora va a entrar en una nueva etapa, que puede llegar a ser una nueva etapa que a nosotros, cuando digo nosotros, digo Argentina, Chile, Uruguay, el cono sur especialmente, no nos va a convenir, no nos va a convenir para nada, y es a través de esa mancomunidad de naciones británicas que se puede llegar a ejecutar todo esto, porque justamente las acciones de Australia, Nueva Zelanda, están siempre muy coordinadas con Gran Bretaña y están siempre muy coordinadas con Estados Unidos. Lo vimos hace 2 años, cuando Francia le había vendido submarinos atómicos a Australia, y ya estaba todo armado, pero una voz que no sabemos bien de dónde vino dijo no. Australia no le va a comprar submarinos a Francia, se los va a comprar a Estados Unidos, y por más que se agarró un ataque de nervios Emmanuel Macron, así fue. Pues, además, negociaron a espaldas de él, ¿no? Lo dejaron muy mal parado. Bueno, en realidad el poder normalmente cuando quiere imponer un cambio lo deja de espaldas y deja mal a cualquiera si es lo que realmente les interesa. De manera que a partir de ahora siempre el poder en Gran Bretaña se ha manejado de una forma mucho más sutil que en Estados Unidos, por ejemplo, o que en China o que en la ex Unión Soviética. Vamos a ver. Y hay que mirar muy de cerca estas distintas medidas que se van a ir llevando a cabo, que, insisto, son medidas aprobadas por la corona, ahora por el rey Carlos III, y que tiene su centro de coordinación, de planificación, de armado, no en Inglaterra, ni siquiera en Londres, sino en lo que se conoce como la City de Londres, que es la milla cuadrada, como lo describen ellos, que es la sede de los mercados financieros, la sede de la inteligencia, el MI5 y MI6, la sede coordinadora de la masonería a nivel planetario, desde luego, la sede de coordinación geopolítica de la Iglesia de Inglaterra, por más que formalmente el arzobispo de Canterbury queda a unos 120 kilómetros de Londres, es la figura que toma las decisiones y que lo va a coronar, mejor dicho, ahora a Carlos III, porque la coronación lo va a hacer el arzobispo de Canterbury. En definitiva, es en la milla cuadrada donde está el centro financiero, donde está, por ejemplo, el Lloyd's de Londres, que es el centro de seguros y reaseguros más antiguo del planeta, que es donde justamente se conoce no solamente la información, los detalles, la inteligencia a nivel planetario, sino desde dónde se administra. Esto daría para otro programa, la gran diferencia entre la ley del almirantazgo, que es la ley marítima que rige en buena parte del mundo, y la ley común civil, según tengas código civil o según se tenga ley común como tiene Gran Bretaña y Estados Unidos. Con lo cual, la última instancia de las decisiones mundiales viene según la ley del almirantazgo, que como bien te lo dice la palabra, es una ley marítima y se remonta a cientos de años. Y todo esto es lo que viene administrado desde Londres, y para darle una suerte de mascarón de proa, el rey británico ahora es la cara visible, pero no digamos que todo esto van a ser decisiones de Carlos, que no tiene la más pálida idea de nada, está viejo, está acostumbrado a otra. Pero vos pensás que no tiene idea porque la acompañó a la madre, bueno, la acompañó, no le quedaba otra, ¿no? Digo, sabe cómo es el manejo. Adri, no, porque ya veo que se me empieza a ir el tiempo y te quiero hacer esta pregunta. Vos viviste en Londres, ¿no? Un tiempito, ¿o estoy equivocada? 4 años. La gente, el ciudadano en Inglaterra o donde vos hayas estado, ¿quiere a la monarquía o no? Mira, yo viví entre el año 78 y 80 y principios del 82, y de pura casualidad ya había decidido volverme a la Argentina, y me volví 3 meses antes de Malvinas, y hubo algunos indicios, pero era un secreto muy guardado. Algún día te puedo contar los indicios que habían, que después, mirándolo con el diario del lunes, dije, claro, ahora entendí tal y tal y tal cosa. En general, en ese momento, te estoy hablando de hace 40 años, el pueblo británico
quería la monarquía y muy especialmente a la reina Isabel. Es real. ¿Cómo fue evolucionando después? Bueno, se fue aflojando un poco, pero había una suerte de simpatía implícita de ver a una persona ya muy vieja. Y hay que admitir que no abdicó, no pidió, che, yo, no, cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Y no es una mujer particularmente inteligente, como tampoco Carlos es particularmente inteligente, pero los mascarones de proa no tienen por qué ser inteligentes, tienen que ser la representación física, formal, que inspira a la gente a decir, pero tenemos a la Inglaterra, tenemos a la reina y eso es lo que nos va a mantener bien. Normalmente los pueblos no entienden mayormente nada y no, muy rara vez le podemos decir, no, pero acá te voy a describir la propuesta geopolítica de este partido, de aquel partido, de este estadista, de aquel estadista. Los grandes estadistas son aquellos que han podido definir complejos temas geopolíticos de una forma simple, porque ellos son inteligentes, por ejemplo, Perón y Charles de Gaulle, se me ocurren dos que me vienen a la mente, o porque ya tienen el prestigio que da la figura de el rey o la reina o lo que sea. Quiero preguntarte por qué el Imperio Británico se mantuvo frente a la caída del resto de los imperios. ¿Cómo lo explicás? Bueno, se mantuvo gracias al robo. Vamos a explicarlo claramente. No se mantuvo ni remotamente de la manera que se mantuvo el Imperio Romano, el mayor imperio de la historia de Occidente. Así que eso es un término relativo. Pero sí supo maniobrar y creo que el punto clave al respecto está en que, por un lado, tenemos lo público, la monarquía, el Estado británico, los estados de los países que después les dio la libertad, se descolonizó y le dio la libertad a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera. Pero lo importante, y esto sí, empezó en Inglaterra y lo armaron bien los ingleses, es que el poder es administrado principalmente desde instancias privadas. Yo mismo describo lo que nos ha pasado a nivel planetario a partir del 20 de marzo de 2020 como un golpe de Estado privado, donde el poder ya, la última palabra, la última decisión, ya rara vez lo va a tomar alguien en una función pública, se toma en una función privada, por eso el Foro Económico y Mundial es tan importante y por eso el rey Carlos fue codirector del Foro Económico Mundial junto con Klaus Schwab y podríamos describir todo esto mucho más. Inglaterra supo dirigir el dinero hacia ciertas cosas y robarlo, lo que le robó Gran Bretaña a la India, a Pakistán, que en su momento también fue parte de la India, y Bangladesh. Lo que ha robado a nivel planetario no tiene nombre. No es casualidad que una de las mayores fuentes de su riqueza, que fue lo que hoy conocemos como la República de Sudáfrica, aparte de las monstruosidades que hicieron contra el pueblo negro en Sudáfrica, había dos grandes empresarios. Uno se llamaba Cecilio Rhodes, que ayudó a formar muchas de estas instituciones del poder privado, y el otro se llamaba Rothschild, que manejaba el dinero proveniente del oro y de los diamantes de Sudáfrica. ¿A favor de quién? ¿A favor del pueblo negro? No, a favor de la monarquía y a favor de todo el conjunto de intereses en la City londinense. Y también recordemos, y con esto redondeo meramente para ver cómo la geopolítica hay que verla muy ampliamente, fue Gran Bretaña la que en 1917, sabiendo que Alemania iba a perder la guerra, se termina quedando con lo que era turco hasta ese momento, pero en 1918 pasó a ser el mandato sobre Palestina, pero ya le había dado una carta el rey de Inglaterra a Sir Walter Rothschild, que ya era noble, diciéndole que el gobierno de su majestad veía con mucho agrado que se arme un Estado sionista, un Estado judío, en Palestina. Y por supuesto se quedaron con Palestina y empezó todo el proceso, que no fue rápido, fue paulatino. Esa es una de las pautas que hay que entender de Gran Bretaña, no solamente la realeza, sino el poder británico en general. Va esperando el momento más oportuno, sabe esperar y cuando realiza algo, normalmente le va bastante bien. Y también hay que admitir que la monarquía británica, el padre de la reina actual, o sea, Jorge V, dio una muy buena imagen durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se les quiso decir, váyanse a Canadá, salgan de acá porque la guerra con Alemania se va a poner muy fea, y no se fueron, se quedaron. Y eso también ayudó a consolidar esa imagen que hace que aún hoy la vasta mayoría, especialmente en un momento emotivo como el actual, va a estar de acuerdo en la coronación de Carlos III y que siga la monarquía.
Le preguntaron al analista, ya te digo cómo se llama, Ramón Fuste Guillén. A él le preguntan en este especial de RT sobre la crisis institucional que se viene. ¿Se viene una crisis institucional, Adri? Primero te quiero escuchar a vos y después, no, lo pongo a él como para que a ver si te sirve de inspiración. Yo creo que no, pero bueno, escuchemos lo que decía aquí el analista, reitero, se llama Ramón Fuste Guillén, y le preguntan sobre la posible crisis institucional que se viene. ¿Ustedes qué creen? Bueno, escuchemos al analista. Digamos, el saber hacer de ellas y la conexión que ellas tenían con el pueblo británico lo ha tapado todo. Pero qué duda cabe que es una monarquía que hace aguas por todas partes. La verdad es que la familia ha sido su gran talón de Aquiles. Sobre ella, sobre su monarquía, sobre su capacidad para gestionar la jefatura del Estado, poco se puede decir, francamente. Sin embargo, los problemas que le ha dado su familia son prácticamente interminables. Y yo creo que no es una monarquía que esté tan asentada como se nos quiere hacer ver. Creo que es una familia que le ha tocado reinar, pero que no ha sabido, desde luego hasta ahora ha sido así, ejercer su papel. Y nos dará bastantes problemas, dará la jefatura de Estado del Reino Unido de aquí en adelante. Bueno, ¿coincidís? Coincido con él por lo siguiente, porque justamente lo que él acaba de describir es una gran verdad. La reina, ella en lo personal, no tuvo escándalos que uno diga, uy, esta reina lo que hizo, las hermanas, los hijos se divorciaron, putanearon por todos lados, por así decirlo. No, ella no lo hizo. Y uno dice, bueno, ¿y qué tenemos ahora? El hijo, bueno, el hijo, las malas voces dicen que a Diana la asesinaron el MI5 y el MI6 británico porque ella estaba con este muchacho islámico, egipcio, y parece que estaba embarazada. Y a través de ese hijo podría, aunque en forma muy eventual, el hijo ese islámico podría ser heredero del trono. Así que dijeron, que medio como Don Corleone, hace que se parezca un accidente, y tuvo un accidente, pobrecito, y falleció. Justamente, se acaban de cumplir. Sí, en 1997 fallece ella. Exactamente, pero entonces el hijo no es un buen ejemplo porque está bien, ya se había divorciado de Diana, se casa con su novia de la juventud, que es esta Camila. Bowles, pero no da un buen ejemplo, no da el mejor de los ejemplos, pero uno diría, bueno, sería bueno tenerlo a él como un rey de transición, que se calme el espíritu respecto de Isabel, que la ven un poco casi como impoluta, que arregle las cosas durante un par de años y después sí que se lo den a alguien que tiene una excelente imagen, que es justamente el rey William y su esposa Kate Middleton, que no han tenido este tipo de escándalos, que tienen unos hermosos hijos chiquitos. Él nació y sirvió en las Fuerzas Armadas. Justamente a Guillermo no hay escándalos. Sí, el hermano que se casó con la actriz esta morena, sí, Kate. Tiene enorme. Sí, el tío, que es un pederasta, que está prácticamente condenado. Además le sacaron todos los honores reales, ¿no? Y la ciudad de York, porque él sigue siendo duque de York, la ciudad de York está pidiendo que le quiten también ese título. O sea, tiene que desaparecer, y un poco su forma de ser bastante desagradable hizo que se quedara ahí, siguiera apareciendo a veces en público y ha sido muy criticado. O sea, tiene un tío inaceptable, que es heredero del trono. Tiene un hermano que también es inaceptable para eventualmente poder acceder al trono, pero Guillermo no. Y yo creo que Guillermo va a emular a la madre, pero claro, la forma, no podía la madre decir, no, vos, Carlos, correte, andate a jugar por ahí a pelota, le voy a abdicar y se lo voy a dejar, que creo que son las razones por las cuales no abdicó la reina, para que el proceso sea más o menos natural, sea tranquilo y pueda ser debidamente prestigiado por los medios.
Cosa que va a hacer la BBC, los grandes medios mundiales van a decir, bueno, la corona británica que se encamina hacia Guillermo es una corona que sigue siendo importante y que sigue siendo bien vista por todo el mundo, porque, bueno, vamos a insistir, los países de la Mancomunidad de Naciones Británicas son como 57 países y muchos de ellos son muy importantes. Canadá, Australia, Sudáfrica, para tomar Nigeria, Canadá, Nueva Zelanda. Sí. Claro, o sea, son países que no son países. Algunos sí son islas chiquitas, Barbados, Bermudas, Belice, está bien, son mínimos, pero hay unos 15 que son realmente países muy importantes. Y uno diría, ¿y qué importa eso? Justamente son importantes para que, si actúan mancomunadamente desde sus distintas geografías en el Atlántico, en el Pacífico y en el Mar Índico, eso aumenta el poder del Imperio Británico o el Imperio Anglo-Norteamericano, pongámoslo así. Claro. Vuelvo a insistir, es uno de los peligros que acechan para nosotros en esta parte del mundo, que por supuesto nuestros gobiernos no tienen la más pálida idea de lo que estamos hablando en este momento. Claro. ¿Qué pensás? ¿Qué debería hacer el nuevo rey? ¿Qué debería hacer el nuevo rey en el tiempo que esté, o Guillermo, el Carlos o Guillermo, no importa? ¿Qué debería hacer si estuvieses vos, si fueses la reina Isabel todavía viva, ¿no? ¿Qué les dirías antes de tu último suspiro? Mira, ¿Que hagan qué? en realidad la política, esto ya va más allá de Gran Bretaña, la política es un poco como manejar en un viaje de larga distancia con tu auto. Salís, vas por la autopista, está todo muy lindo, está el sol, te van cebando mate. De repente se larga una tormenta feroz. ¿Qué tenés que hacer? Y manejar con más cuidado. De repente encontrás que está cerrada la autopista porque se inundó. ¿Qué buscas? Un atajo. Voy por el costado, quizás tengo que agarrar un camino de ripio. Tengo que hacer muchos más kilómetros, quizás pinche una rueda, un montón de accidentes, pero son previsibles y son planificables, que es lo que hace todo gran país. Por eso la Argentina hoy está en la posición catastrófica que está, porque acá no se planifica nada, y desde antes, desde el gobierno militar que usurpó el poder en 1976, en Argentina no se planifica nada. Pero sí creo que es lo que estaba empezando a indicar esta ya vieja geronte reina de Inglaterra, y lo que va a hacer el hijo, aunque sea en una primera etapa de transición, y lo que no me cabe ninguna duda que lo va a hacer Guillermo. Y no olvidemos, y perdóname que diga esto, pero daría para que, si querés, un día lo hablamos más detenidamente. Tenemos un gobierno mundial, y los que están llevando hacia un gobierno mundial quieren un mundo unipolar controlado por ellos desde lo privado. Y un gobierno mundial, por una cuestión psicológica masiva, necesita tener también, ¿por qué no?, un rey del mundo. Y ese rey del mundo, muy posiblemente, hay muchos indicios, podría llegar a coronarse en Jerusalén, ¿por qué no? Que sería la sede casi natural, ya no el papado va a ser una parte de esto en Roma, pero ya sería algo en las nuevas condiciones, y ese nuevo rey del mundo, creo yo, bien podría ser el rey Guillermo de Inglaterra, que ascendería. Uno diría, pero ¿querés más que ser rey de Inglaterra? Si quiero ser rey del mundo. Pero ¿cómo lográs que Guillermo, eso llevaría, no digo que es imposible? Bueno, en realidad sí, creo que eso no podría ocurrir porque nunca le cederían todo el poder el resto de las potencias que no quieren perder todo lo que tienen. Sí podría haber si querés, unos 5 reyes, pero uno solo a nivel mundial no creo que lo permitan. El mismo egoísmo y la misma perversidad, ¿no?, del resto de los contrincantes, digamos. Por lo menos en lo que se refiere a Occidente, y cuidado, porque acá voy a la otra parte del mundo, por más que a mí me caen en ese momento mucho más simpáticos que Biden o que Boris Johnson y la Liz Truss que sumió ahora. Vladimir Putin y Xi Jinping están dando ejemplos muy discretos, muy pautados, de cómo un hombre puede llegar a concentrar una buena parte, si no todo el poder sobre una nación. Lo hacen, por supuesto, de una forma mucho más laberíntica y compleja. Y a nivel mundial, si se sabe elegir a la persona justa en el momento justo y que tenga la edad justo, bien podría llegar a ser el mascarón de proa del poder del mundo. Los auténticamente poderosos, te voy a dar unos nombres: Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, por decir cualquier cosa,
no quieren ser ellos la cara visible de esta realeza planetaria. Preferirían que haya un buen mascarón de proa que les haga el servicio y dándole todos los honores, y si se mueren se va a hacer lo que se está haciendo en Inglaterra respecto de la reina. Pero el poder, el verdadero poder, no quiere estar en una primera instancia, sino quiere estar quizás en una segunda fila apoyando, avalando, dándole todo el poderío y el apoyo que necesita para que eso continúe. Y después sí, cuando ellos mueren, como murió David Rockefeller, o como murieron las distintas generaciones Rothschild a lo largo de la historia, no hay problema. Nos enteraremos, sí, porque es un dato, pero ya tienen todo armado. Se necesita... Bueno, a ver si... Sí, perdón, sí. No. Quiero ver si opina lo mismo No el analista, porque habló de este tema. Por eso te dejé hablando, porque ahora quiero ver hasta dónde hay una Alcoyana, ¿viste? Bueno, acá le preguntan al analista Ramón Fuste Guillén, le preguntan si va a haber un giro en las políticas respecto de las políticas colonialistas. Tiene que ver un poco con lo que vos estabas hablando. A ver qué responde. ¿Qué le parece si puede el cambio de monarca también conllevar un giro en estas políticas británicas con respecto a lo que es el legado colonial? Muy buena pregunta. Ahí sí que puede ser que haya cambios. Ahí sí que puede ser. Recordemos que de la misma manera que consiguieron mantener dentro del reino a Australia, a las Islas Tuvalu, también consiguieron que el cambio constitucional que se produjo en Canadá en los años 70 fuese dentro de la monarquía británica y no pasase a ser una república. No les ha salido bien con las Islas Barbados en el Mar Caribe, que son una república desde 2021. Ahí sí que creo que puede haber cambios. Sí, creo que la personalidad de estas dos grandes figuras, la reina madre y la reina que ha muerto hoy, Isabel II, actuaban como un pegamento muy fuerte en los territorios de la Commonwealth, los territorios que eran reinos de la Commonwealth, y era muy difícil ganar un referéndum digamos, para llegar a la independencia de estos países. A partir de ahora creo que se abre una ventana de oportunidad que sin duda, estoy convencido, habrá países que forman parte de la Commonwealth que pasarán a ser repúblicas y dejarán de ser monarquías. ¿Cuándo y cómo se producirá esto? Pues nadie es adivino, pero a partir de hoy mismo se abre la carrera. Ya veremos qué país, qué monarquía pasa a ser república antes. No creo que tarde mucho en saberse. Coincido. Bueno, vos pensás, y entonces, pero mirá que él iba por el lado de que va a ir perdiendo poder el Reino Unido, porque si se empiezan a convertir digamos, si empiezan en algún sentido a independizar de esta comunidad de naciones, el poder se va diluyendo, ¿no? Pero coincido con él, porque acá falta un factor que todavía no está incorporado en el paradigma del siglo XXI. Seguimos pensando como en el siglo XX. Seguimos creyendo en instituciones e ideologías fundadas en el siglo XIX y formalizadas en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Que es lo siguiente, la transición que ya viene haciendo el gobierno y que se aceleró mucho desde marzo del 2020, es que el poder es privado. Y si el poder es eminentemente privado, el tema de qué bandera voy a poner en el mástil del colegio o en el mástil de la Casa de Gobierno o del Parlamento es menos importante. Sí, por supuesto, en el Congreso de Estados Unidos, la norteamericana, el Congreso argentino, la argentina, y en la bandera que hoy vuela media asta es la bandera en los edificios públicos británicos, en el Congreso, sin ir más lejos. Pero en realidad, en el Parlamento, pero en realidad lo que hoy estamos viendo es una privatización del poder, donde lo que hay que hacer es llevarlo gradualmente. Vamos a hablar del caso de Argentina. A mí no me sorprendería que en algún momento el rey Carlos o su sucesor, el rey Guillermo, digan, bueno, le vamos a dar la capacidad a Gran Bretaña, va a salirse militarmente o va a descolonizar, pongámoslo así, a las Islas Malvinas, y si quieren formar parte de Argentina, ya que los argentinos tanto lo tienen, perfecto, le va a entregar las Malvinas a la Argentina, y vos vas a decir, qué bien,
Pero lo que pasa es que lo van a hacer cuando ya la Argentina no figure, no sea un país soberano, que ya hoy no lo es. Hoy es por razones de debilidad, por los corruptos que nos gobiernan, pero yo lo diré y lo voy a decir de una forma que suena un poco fuerte, pero creo que es real, por los imbéciles que nos vienen gobernando, se llamen Mauricio Macri o se llamen los Kirchner, o antes que ellos los de la Rúa. Lo podrían haber hecho con uno que no era ningún tonto, que era Carlitos Menem, pero estaba muy reciente la guerra. Estaba muy reciente, así que ahí había que caminar con pie de plomo, por así decirlo. Pero ya pasaron 40 años este año, justamente. De manera que no me sorprendería que algún día digan, perfecto, Argentina, te devolvemos las Malvinas, pero resulta que toda la Argentina es nuestra, o toda la Argentina ya está íntegramente integrada en este gobierno mundial privado. No es casualidad, y lo menciono, porque salió del Foro Económico Mundial del cual el rey Carlos es codirector con Klaus Schwab, que Klaus Schwab dijo, lo que nosotros hacemos, tenemos una escuela de futuros dirigentes mundiales en lo público y lo privado. De ahí salió Justin Trudeau, de ahí salió la primera ministra de Australia, Ardern, de ahí salió Emmanuel Macron, pero ya había salido también... Entiendo lo que vos decís, es muy interesante. Pero así como se vende toda una patria, si se quiere, así como se vende todo un país, también se puede llegar a recuperar. Digo, si la figura sigue siendo todavía la Argentina, es de los argentinos, en algún momento, digamos, soñemos que queda un patriota al mando y se empieza a recuperar eso, ¿no? Es como... Dos cositas, porque esto creo que es importante, aunque sea en esta parte final, mencionarlo. Y Klaus Schwab dijo, cuando nosotros vamos colocando por el apoyo de los medios, por el apoyo del dinero, que es lo que en definitiva hoy la política, hoy hay que entender, no tenemos democracia, tenemos dinerocracia, todo depende del dinero, sea el país que sea. Cuando tenemos a nuestros líderes, y lo dijo así este alemán que es bastante bruto, nosotros penetramos los gabinetes, y dio como ejemplo Canadá, como Francia, España, dio por ejemplo Alemania bajo Angela Merkel, no se acordaba en ese momento, porque esto fue en el 2019, cuando hizo este discurso, en 2018, dijo, the president of Argentina, porque no se acordaba del nombre del imbécil que tuvimos de presidente acá, de Mauricio Macri, pero sí nombró al presidente de Argentina como uno de los líderes que salieron del Foro Económico Mundial. ¿Por qué digo todo esto? Porque eso va a ir ocurriendo y para no verlo como algo totalmente negativo, mi gran duda que me mantiene despierto, Verónica, es el señor Putin. Cuando digo señor Putin es la mascarilla de proa de toda una estructura de poder rusa y también de todo el centro de Asia que está operando junto con China. Realmente han pateado el tablero del gobierno mundial que se venía urdiendo desde el Foro Económico Mundial, que tenía una fecha de instalación final 2030, por eso la Agenda 2030, son auténticos opositores a eso, en cuyo caso el mundo cambió. Ya nosotros no tenemos por qué ser necesariamente el patio del fondo de los norteamericanos, porque ya va a venir un mundo multipolar. Y en un mundo multipolar, que no esté dirigido por Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel, en lo ideológico, en un mundo multipolar, el polo planetario que falta estructurar es el polo hispanoamericano o iberoamericano. Es la única sección del planeta que no está estructurada como un polo. También África, supongo. De manera que nos da una esperanza, una cierta esperanza, especialmente si volvemos a lo que fue el ABC, donde Argentina, Brasil y Chile pensaron en hacer un bloque, pero no era un bloque económico eso en el año 1951, era un bloque político y después vemos la economía. Hoy los bloques son todos económicos. Hoy la Unión Europea, que esa sí va a desaparecer, fue un experimento en cómo armar un Estado supranacional partiendo desde lo económico. Y los pueblos no se estructuran desde lo económico, se estructuran desde lo político. Y el regente británico es un ejemplo magnífico de cómo una nación, un imperio, se estructura no en base a lo económico, sino en base a lo político. Y esa fue la gran victoria, debemos decir, de Isabel II de Inglaterra, que logró mantener esa creación política. Y después la economía vamos viendo en cada país si le va mejor, si le va peor. Hoy la libra está cayendo tanto y es un dato para preocuparse. Hoy el dólar, el euro
y la libra están tendiendo a tener un único valor entre los tres. Qué bien que le viene a los bancarios para imponer la digitalización de la moneda virtual a todo el planeta. Y al mismo tiempo que ya lo anunció Vladimir Putin en el Foro Económico de Rusia, que pasó esta última semana, que dijo no vamos a aceptar el pago ni en euros, ni en dólares, ni en libras, lo que vos acabas de decir. Mira, ¿la querés escuchar a la nueva primera ministra que se refirió a Isabel? ¿Tenés tiempito? Sí, sí, sí. Mira. Prácticamente en el siglo XIX. Lo que pasa a la reina Victoria le tocó gestionar el gran imperio británico. Bueno, en este momento cortamos el contacto con Guillermo porque está hablando la primera ministra Liz Truss. Isabel II nos dio estabilidad y seguridad que necesitamos. Ella era el espíritu del Reino Unido y este espíritu durará. Ella era la reina con el reinado más duradero en nuestra historia. Ella, con mucha dignidad, reinaba en nuestro país. Su vida y sus servicios superan nuestras memorias y a cambio la gente de todo el mundo también sentía amor por ella. Ella fue muy dedicada a todos nosotros y es un ejemplo a seguir. Y esta semana, a 96 años, continuó desempeñando sus deberes y me nombró como primera ministra del país. Y nosotros en esos días duros nos unimos en Reino Unido para conmemorar los días de su servicio. Es un día de gran pérdida y ella dejó mucho para nuestro país como a lo largo de toda la historia saludamos a nuestro nuevo rey, Rey Carlos III, y ahora necesitamos unirnos para apoyarlo, para ayudarle con sus responsabilidades que asume. Nosotros ofrecemos nuestra lealtad y devoción como su madre también dedicaba a lo largo de su vida. Y ahora vemos la entrada de nueva era de nuestro país, como la reina, como a la reina le gustaría que Dios salve al rey y sus servicios. No dijo nada importante, pero digo, es interesante escucharla porque asumió ayer y hoy se muere la reina. Formalmente correcto todo lo que dijo, acaba de cumplir 72 horas como primer ministro. Cuidado que esta mujer también captó una parte de las simpatías, pero a un nivel mucho más bajo del pueblo inglés. Ella no fue elegido por el pueblo, eso fue una elección estrictamente dentro del Partido Conservador por la renuncia obligada de Boris Johnson, el anterior primer ministro, pero trata de emularla a Margaret Thatcher, lo cual para nosotros también es un tema muy importante a considerar porque fue bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, que fue la guerra de Malvinas. Si vos me permitís, porque sé que ya se nos termina un poco el tiempo, ¿me dejás pasar un pequeño aviso que tiene que ver con esto? Sí, claro. Mirá, yo en mi canal, que se llama Adrián Salvucci, Adrián.Salvucci, o si no, cualquiera me puede mandar un mail. Canal de YouTube, ¿no? Claro, canal de YouTube. Subí un video hace ya unos cuantos, hace casi 3 años, el 19 de agosto del 2019, que se llama Geopolítica del Atlántico Sur y de la Antártida. Y analizo cómo Estados Unidos y Gran Bretaña tienen toda una geopolítica armada a lo largo de las décadas respecto del Atlántico Sur. Y llegaba a una conclusión. Por eso, en este momento y bajo estas condiciones, de ninguna manera nos iban a devolver las Islas Malvinas, porque las Islas Malvinas es una base militar
nuclear, entendámoslo, ahí también hay armamento nuclear, porque lo necesitan ahí como lo necesitan en Diego García, como lo necesitan en Sudáfrica, como lo necesitan en Australia, por eso que no querían que Australia tenga submarinos atómicos franceses, de ninguna manera. Ya vieron cómo el armamento francés en manos de Argentina, los Super Tendal con los Exocet, le trajo algunos problemitas hace unos 40 años. Planifican a largo plazo. Pero en este video lo que hice es, si miramos al globo, no la forma como estamos acostumbrados, el norte para arriba, el sur para abajo, todo distorsionado. Tomemos un globo terráqueo, que es la única forma de estudiar la geopolítica. Tomemos un globo terráqueo y mirémoslo desde la Antártida, y cambia mucho el mundo. Ahí nos damos cuenta que la Antártida, que es el futuro de todos los recursos, es un continente que va a tener recursos casi infinitos. Está a 4.000 kilómetros de Sudáfrica, parte de la Mancomunidad de Naciones, a 3.000 y pico de kilómetros de Australia y Nueva Zelanda, también parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, pero apenas a 900 kilómetros de Tierra del Fuego. Entonces, eso va a ser muy importante. Por eso que también la Patagonia corre peligro porque van a buscar fracturarla. No es casualidad que todo el movimiento mapuche, Mapuche Nation, tiene su sede en Bristol, Inglaterra, que está lleno de mapuches. Conozco Bristol. Acá está, mira, acá tenés acá tienen, para los que quieran verlo, Patagonia Peligra. Este es uno de tus videos. Sí. Ahí vale, pero el que se refiere estrictamente a lo geopolítico es del 18 de agosto del 2019, un poquito más viejo. El que se mete en el canal lo va a encontrar enseguida porque está todo por fecha. Geopolítica del Atlántico Sur y de la Antártida. Y ahí más o menos vamos explicando un poco estos aspectos geopolíticos, teniendo presente, y con esto cierro, si te parece, sí. que la geopolítica es una ciencia de largo plazo. No es histórica, es activa. La historia es pasiva. ¿Qué pasó en el Imperio Romano? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Es pasiva. La geopolítica es la ciencia del poder en forma activo, la pucha sí es activo, pero a largo plazo, no a corto plazo. Y por supuesto, nuestras dirigencias, se llamen Kirchner, se llamen Sergio Massa, se llamen Macri, para ellos largo plazo es el lunes de la semana que viene, y si no declaran un feriado porque quisieron matar a nuestra reina, quizás sea el martes siguiente. Yo le pido al señor director si por favor puede poner una secuencia de mapas de cómo los argentinos tenemos que empezar a entender el mundo a partir de ya. Ese es el mapa del mundo que a nosotros nos interesa. El sur queda para arriba, no para abajo. Lo que usted ve arriba es la Antártida. Y ahí puse, bueno, por supuesto que lo que está en el centro es la Patagonia argentina y chilena. Puse un puntito rojo, va a ver en el mapa, porque ahí está Buenos Aires, para que usted se ubique, porque uno medio cuando ve el mapa al revés de lo que estamos acostumbrados a verlo, medio como que nos confunde. Esa es la nación argentina con el Atlántico Sur a la izquierda, el Océano Pacífico Sur a la derecha de Chile en este caso, que compartimos la Patagonia, y puse con dos redondeles para que entendamos bien la geopolítica, dónde están las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña y dónde están las Islas Georgias y Sandwich del Sur ocupadas por Gran Bretaña. Este es el mapa del mundo si ponemos a la enorme isla, porque es un continente isla, de la Antártida en el centro. Ahí veremos que tenemos hacia arriba a la izquierda el Atlántico Sur, hacia arriba a la derecha el Océano Índico, hacia abajo a la izquierda el Océano Pacífico, y va a ver que tenemos la Patagonia, y Sudamérica por supuesto, ahí a la izquierda, abajo está Nueva Zelanda, y abajo a la derecha está Australia. Ahí vemos el porqué del interés enorme que tienen en la Patagonia. La distancia de Sudáfrica a la Antártida, 4.000 kilómetros. La distancia de Nueva Zelanda a la Antártida, 2.900 kilómetros. La distancia de Australia, que está muy interesada en la Antártida y tiene muy bien desarrolladas las tecnologías ahí, 2.500 kilómetros. La distancia desde Patagonia a la Antártida, 970 kilómetros. ¿Qué hay en la Antártida? 14.200.000 kilómetros cuadrados, el 9% de la tierra firme de todo el planeta, 98% del hielo. El espesor promedio del hielo en la Antártida, que es agua pura potable, es de 2 kilómetros. Los reclamos según el Tratado Antártico de 1961, que han sido aceptados y congelados momentáneamente
simultáneamente Argentina, Chile, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Noruega y luego se agregaron Estados Unidos y Rusia y se agregaron un montón de países más, Brasil, que también pretenden tener algo, pero los sectores oficialmente aceptados en ese tratado son los que acabo de decir, los países que están en rojo. Sin embargo, el sector británico abarca y se mete por encima del sector argentino y del sector chileno. Sabiendo que hay una alianza tradicional entre Chile y el Reino Unido, la posición débil ahí lo tiene la República Argentina por sobre todas cosas. ¿Y cuáles son los recursos? Puse apenas algunos. Pesca, petróleo, oro, uranio, titanio, plata, litio, agua. Es infinito, lo quieren, lo necesitan y lo quieren para ellos, no para nosotros. Y pido el último mapa, que quizás es el más aterrador. Mientras que Argentina, la Patagonia, está totalmente desguarnecida, no tenemos fuerza aérea, no tenemos ejército, no tenemos una marina, la seguridad interna está hoy bajo la doctrina israelí. Tenemos un presidente, un gobierno que es absolutamente rastrero, cobarde y traidor ante Gran Bretaña, Estados Unidos y el Estado de Israel, entre otros. Sin embargo, en el Atlántico Sur está la cuarta flota del Atlántico Sur de los Estados Unidos, muy poderosa, con armas nucleares. Está la base nuclear de las Islas Malvinas, en las Islas Malvinas del Reino Unido. En la Patagonia argentina y chilena hay bases de Estados Unidos, del Reino Unido, y Argentina, para colmo, le ha agregado una base china. Bárbaro, realmente Cristina Kirchner estuvo genial. Pero si miramos hacia la isla de Diego García en el Océano Índico a la derecha, también hay una poderosa base nuclear norteamericana del Reino Unido, que cuando fue la destrucción de Irak, de ahí salían los avioncitos norteamericanos, los bombardeos para hacer pelota. Irak, Afganistán, Yemen, Siria y también Libia. Esa base, por más que parezca un puntito diminuto, es muy importante. Y si miramos para abajo, donde está Nueva Zelanda y Australia, que ambos tienen a la monarca, debiera decir británica, en sus monedas, porque es la jefe de Estado de Australia y de Nueva Zelanda, y también hay bases norteamericanas y del Reino Unido, por más que tengan la bandera a lo mejor australiana o nueva zelandesa, en definitiva son aliados. Argentina está rodeada, Argentina está copada, necesitan la Patagonia para poder hacerse de la Antártida, y ya que están también a hacerse de las riquezas de la Patagonia, y los argentinos ni siquiera estamos tomando conciencia. Esto explica entonces por qué en lo militar y en lo geoestratégico el Ara San Juan fue hundido por los ingleses, explica por qué se ha israelizado la seguridad interior de la República Argentina, porque necesitan palestinizar al pueblo argentino, y explica esta subordinación cobarde y traidora de Mauricio Macri ante Gran Bretaña y el Reino Unido. Entre el poder privado británico y China hay un acuerdo para ir migrando, esperan ordenadamente, hacia una moneda mundial transitoria que va a ser el yuan chino, respaldado por oro, manejado por la casa Rothschild desde Hong Kong, lo cual significa que va a ser manejada las finanzas y el comercio internacional chino desde Londres. Esa es la meta, y en eso Estados Unidos dicen, si va a ser así, está ok. Porque, lo hemos dicho muchas veces, el Partido Comunista es el que maneja la sociedad china. Las Fuerzas Armadas chinas son los que manejan el cuadrante de seguridad de China. No se metan ahí porque realmente va a ser muy jodida. Pero el comercio global y las finanzas globales chinas, con el control del Partido Comunista, sabe que necesitan de Rothschild en Londres y en Hong Kong para que todo el mundo pueda comprar los productos chinos. En esta red de poder planetaria que nos hace creer que las únicas opciones son izquierda o derecha, con lo que dijo Juan Manuel recién, hay una tercera posición, no hay tercera posición, izquierda o derecha, o votás, aún en la Argentina, la cuna de Juan Domingo Perón, o votás un peronismo bastardeado, socialdemócrata de los Kirchner, o votás la usurocracia de Mauricio Macri, Perón, el artífice de la doctrina de la tercera posición. En su libro La Hora de los Pueblos, de 1967, escrito en el exilio de Madrid, decía que en definitiva, ya en 1967 lo leía, este sistema bastardo planetario, comunismo, marxismo, las fuerzas mundanas del Vaticano, sionismo y masonería trabajan todos más o menos mancomunadamente para que cada uno tenga su lugarcito bajo el sol, y tienen un gran enemigo, ellos, que son los que concentran el poder, que son los pueblos trabajadores del mundo.
Es tan triste en un país tan rico, bioceánico, bicontinental, ¿no es cierto?, como es el nuestro en este caso, y el compartir polo sur de nuestro territorio antártico. Pero si vemos en el alrededor, lo vemos a todo el Commonwealth, que se hizo dueño de la Antártida, ¿no? Sí, pues tenés a Nueva Zelanda, Australia. Fíjense, arriba está Sudáfrica, y sí, Sudáfrica, aunque hoy gobierna los negros, porque acá hubo apartheid, que fue un racismo británico atroz hasta los años 80, de todos modos, le entregaron al país la parte pública, el gobierno pública con Nelson Mandela, a la raza negra, que son los verdaderos dueños originales, pero los blancos, la masonería, los británicos, el establishment de poder, sigue atrincherado en Sudáfrica. Y no olvidemos que Sudáfrica, vuelvo a insistir, es donde la familia Rothschild ganó gigantescas fortunas con los diamantes y el oro, junto con Cecilio Rhodes, el que fundó, entre otras cosas, el sistema de la sociedad fabiana en Gran Bretaña, que dio lugar luego a los think tanks del siglo XX, y hay una gran beca que se llama la beca Rhodes en Estados Unidos, que también mandan a la crème de la crème a estudiar a Oxford, a formarlos en la masonería, a formarlos en las mejores universidades, Princeton, Yale, Harvard, etc. Y por otro lado, es simbólica esa geografía que usted ve en la pantalla, porque la Antártida, que es una isla casi redonda, sin embargo parece que extiende un bracito hacia la Patagonia, que como aquella famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, donde está Adán y el brazo de Dios, cada uno buscando unirse. Acá lo mismo, la Antártida está buscando su unión geográfica, ya porque esto es geografía pura, con la Patagonia argentina, que es argentino-chilena, donde por supuesto estamos los dos juntos. Han ocurrido una serie de temas internacionales que ameritan un análisis más profundo, especialmente de cómo va a impactar sobre la República Argentina. Me refiero al Brexit, al tema este que se inició por allá por junio del 2016, donde Inglaterra se sale de la Unión Europea, tuvo una primer ministro, Theresa May, muy poco efectiva, y finalmente tuvo que renunciar y formar un nuevo gobierno ahora. Y ese nuevo gobierno lo ha elegido el Partido Conservador, que es el partido gobernante, en la figura de Boris Johnson. Fue en su momento una de las voces del Brexit, de salirse de la Unión Europea, y el 23 de junio del 2016 lograron que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Pero vamos a ir un poquito más a fondo de esto, porque lo que está ocurriendo con la asunción ya de Boris Johnson como primer ministro británico tiene una enorme peligrosidad, muy específicamente para la Argentina. La corona no opina públicamente sobre temas políticos, pero hace escuchar su voz y su influencia. Pero entendámoslo, en el Reino Unido, como en todo el mundo, no gobierna el pueblo. En el Reino Unido gobierna un establishment, una cúpula pequeña pero sumamente poderosa, porque tienen el dinero que viene de siglos, para imponer su voluntad no solamente sobre los pobres ingleses y británicos, sino sobre todo el mundo en algunas instancias. El Reino Unido lo gobierna la corona y lo que podemos llamar la City londinense. Y la City londinense son las fuerzas combinadas de las finanzas, de los bancos multinacionales, de la Iglesia Anglicana, the Church of England, con su arzobispo en Canterbury, de la masonería. La principal sede masónica planetaria está en Londres desde 1717. Las megacorporaciones también, por supuesto, los think tanks, los bancos de cerebros con el Instituto Real de Relaciones Internacionales, que es la organización hermana del Council on Foreign Relations en Nueva York, fueron formados al mismo tiempo en 1919, y el Instituto Tavistock, que es el instituto principal de guerra psicológica del planeta entero. Todo el entorno de Fleet Street, que es la calle Fleet, donde están todos los grandes medios de difusión, The Times, el Daily Telegraph, la BBC, que son los canales para imponer esta guerra psicológica a nivel mundial. Las universidades de élite, Cambridge y Oxford a la cabeza, bueno, todo este entorno. La propia corona dijeron, vamos a maniobrar discretamente, pero Inglaterra, el Reino Unido, se sale de la Unión Europea porque ya tiene fecha de vencimiento, tanto la Unión Europea como el euro. Por eso los ingleses, muy pícaros, desde siempre jamás se incorporaron al euro. Siempre mantuvieron la libra esterlina, con lo cual el día que quisieran salir no les presentaba un problema monetario, como efectivamente no es el caso.
Inglaterra, Gran Bretaña vuelve a su tradicional sendero imperial, que muchos dicen nunca debiera haber abandonado, pero bueno, hay transiciones. Entonces cobra renovada, vital importancia el imperio británico. Aquí es donde empieza a venir mala mano para la Argentina. Y el imperio británico incluye el Commonwealth, la mancomunidad de naciones que forman parte del imperio británico y que reconocen a la reina, muchos de ellos oficialmente como su propia jefa de Estado, por ejemplo Canadá, por ejemplo Australia. Pero lo constituyen 53 países. Es todo un imperio que está alineado a los intereses de Londres. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero también Pakistán, Nigeria, las Bahamas, Jamaica, Belice, en el Caribe y en Centroamérica. Ojo, Nigeria, Ghana, ojo con la inmigración de Ghana, las Bermudas, las Islas Caimán, paraísos fiscales. Españoles, escuchen, Gibraltar, que controla la entrada al Mediterráneo, la isla Ascensión en la mitad del Atlántico, que es británica por posesión del territorio, pero tiene una enorme base militar norteamericana, siempre operan mancomunadamente, y fue lo que les permitió recuperar las Islas Malvinas en 1982 como punto de apoyo, la isla Diego García en el Océano Índico, ya hemos hablado de esto, y muy especialmente un sector antártico que lo quieren ya formalizar como británico, por más que se superpone con el sector antártico reclamado por Argentina y con Chile van a negociar, con nosotros no, y las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Todo eso cobra enorme importancia. Miren, como no podía opinar públicamente, cuando estaba unos meses antes de esta votación, en el mes de noviembre del 2015, 7 meses antes de la votación de junio del 2016, donde Inglaterra se sale, hace conforme el Brexit, la reina tenía que hacer un importante anuncio en el Parlamento. Entonces la vistieron, la prepararon, le pusieron la coronita, etc., le colocaron el micrófono, y alguien se olvidó de apagar el micrófono y se escuchó que dijo algo así como: tenemos que salir de la Unión Europea, si no este país va directamente a la guerra, va directamente a la decadencia y dejamos de existir. Un pequeño gaffe del MI5, supongo, pero fue su manera de hacer que se corra el rumor de ¿saben lo que dijo la reina en privado? Que quiere que nos salgamos del Brexit. Bueno, el mensaje se escuchó, las decisiones se tomaron y Inglaterra salió del Brexit. Es muy importante esto porque ya la élite británica, no el pueblo, la élite británica, no los políticos, la élite británica, el Instituto Real de Relaciones Internacionales, la masonería, la Iglesia de Inglaterra, la Corona, los bancos, el Lloyds de Londres, mire, este tema lo conozco muy de cerca, el Lloyds de Londres, que es una de las fuentes de inteligencia planetaria más importante, de la misma forma que la Iglesia Católica tiene su Vaticano como fuente de reunión de datos, Inglaterra tiene el Lloyds de Londres, que tiene ya 4 siglos de existencia. Saben cómo hacerlo. La corona ahora va liderando el forjar un reordenamiento para que Inglaterra vuelva a ser un imperio británico, ya no solo, sino con sus principales aliados, notablemente Estados Unidos y hoy el Estado de Israel. El primer despacho del diario The Express del 24 de octubre del 2018, que dice básicamente ahí el titular: la reina ha hablado públicamente respecto del Brexit por primera vez, diciéndole al rey de Holanda que a medida que vamos mirando hacia el futuro de una nueva relación y asociación con Europa, los valores compartidos por el Reino Unido y por Holanda son nuestro más importante activo. Guarda con esto, esto lo dijo en el Palacio de Buckingham, ante el rey Guillermo de Holanda y su reina máxima. Tomemos nota de esto, nada es casual, su reina máxima, que es Argentina. Tengamos presente que hay una relación tradicional muy especial entre Gran Bretaña y los Países Bajos, Nederland o Holanda, como lo llaman los propios británicos. Y hay toda una serie de gigantescas corporaciones que son anglo-holandesas. Por ejemplo, el banco ABN AMRO, uno de los mayores bancos del planeta. Unilever, que tiene su sede en Ámsterdam y tiene su sede en Londres. Unilever es de productos muy diversificados, desde los caldos Knorr al jabón Dove. Tiene una serie de miles de productos que comercializan en todo el mundo. Muy importante, la Royal Dutch Shell, que es anglo-holandesa y que tiene sede doble en ambos países y es
la segunda más grande petrolera del planeta. Reed Elsevier, un emporio editorial muy importante. Corus, que es la fusión de British Steel, acero, y de su contraparte en Holanda. Mi favorito, el ING Baring. Ustedes saben que la banca Baring vuelve sus raíces hasta el año 1762, pero en 1994 quebró. Se hizo esta fusión y quebró por una especulación absurda. Bueno, se hicieron cargo los holandeses, pero sigue teniendo una doble sede, Londres y en Holanda. Fíjense que tanto la Compañía de las Indias Orientales, que forjó el Imperio Británico, como la Compañía de las Indias Orientales holandesas, que también forjó lo que fue el Imperio holandés, siempre trabajaron mancomunadamente. Llegaron a tener sus propias fuerzas armadas, llegaron a imponer, en el caso de Gran Bretaña, su voluntad sobre toda la India. Ese poder, aunque está mucho más disimulado, sigue vigente. Por eso, es más, la corona británica y la corona holandesa, o sea, la reina Isabel II y el rey Guillermo, están vinculados por lazos sanguíneos, porque todas las realezas europeas tienen sus lazos sanguíneos. Y ahora incorporan a una Argentina máxima. Cuidado con lo que es la corona holandesa. El rey Bernhard, que era el papá de la reina Beatriz, que abdicó hace pocos años, fue el fundador del grupo Bilderberg. Bilderberg fue fundado por el rey de Holanda en ese momento, el príncipe consorte, debía decir, el príncipe consorte de Holanda, que era el esposo de la reina Juliana de Holanda, y los Rothschild trabajaron juntos, fundaron el entorno Bilderberg, que ya hemos informado mucho sobre esto. Eso fue en 1954. Después, Bernhard tuvo que renunciar porque hubo un escándalo donde lo agarraron tomando una coima de varios millones de dólares de la Lockheed para comprar unos aviones, pero bueno, no importa. Asumió el tutelaje la reina Beatriz, que se casó con un ex miembro de las SS alemana, y hoy su nieto, el rey William, esposo la tiene como consorte a la reina máxima. Pregunto inclusive, la reina Beatriz renunció hace pocos años. ¿Estará por renunciar la reina Isabel de Inglaterra para darle renovada sangre a este imperio británico imperial? Tiene 93 años, puede que abdique, también puede que se muera. Pero el favorito es Guillermo, duque de Cambridge, el esposo de esta Kate Middleton, que sería el ungido, pasando de largo de Papa Carlos, que es un inútil, para ser el próximo rey de Inglaterra. Cuidado con eso. Pero volvamos a Boris Johnson. Flamante primer ministro de Gran Bretaña. Pido por favor el segundo despacho de Aurora Israel. Ahí está, esto es muy interesante, donde vemos que Ben Johnson es el nuevo primer ministro del Reino Unido y lo describe Aurora Israel como un sionista apasionado. Les leo una parte. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también envió sendas felicitaciones desde Jerusalén a Boris Johnson y expresó que espera que trabajen estrechamente tanto para enfrentar nuestros desafíos comunes como para aprovechar las oportunidades futuras. Tengo mucho temor de esas oportunidades futuras, considerando las apetencias tradicionales de Gran Bretaña y del Estado de Israel sobre la Patagonia argentina y chilena. Sigo leyendo de Aurora Israel. Por su parte, el canciller israelí Israel Katz también felicitó a Johnson. Le dijo, Mazal Tov, por convertirte en el primer ministro del Reino Unido. Espero trabajar con el primer ministro Johnson y su equipo para seguir construyendo la fuerte relación que existe entre el Reino Unido e Israel. Johnson es considerado un defensor de Israel y en una reciente entrevista afirmó que es, palabras de Johnson, un sionista apasionado. Apoyo a Israel, creo en su existencia. El nuevo primer ministro, aclara este despacho, británico, incluso estuvo como voluntario en los años 80 en un kibutz en la Alta Galilea israelí. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo entre los primeros en felicitarlo a Boris Johnson a través de su cuenta Twitter, asegurando que la relación será excelente. Tengamos presente que Donald Trump también es describámoslo así, un sionista, fanático, sionista en el sentido que adhiere a la ideología fundada por Teodoro Herzl, que tiene el objetivo de una gran territorialidad cada vez mayor del imperio
sionista fundado nuevamente en base a las profecías y los relatos del Antiguo Testamento. Tan es así que Donald Trump delegó toda la política de Estados Unidos en Medio Oriente en su yerno, Jared Kushner, que prácticamente es el que manda en lo que es la política en Medio Oriente. Jared Kushner también viene de los negocios inmobiliarios y su familia, es un sionista fanático, y su familia, que también tiene negocios inmobiliarios, compró el edificio, uno de los edificios más altos e interesantes de la Quinta Avenida de Nueva York, que arriba lleva el número 666. Tan grande es que si usted viene va caminando por la Quinta Avenida, sea hacia el sur o hacia el norte, de los dos lados ve en rojo 666 porque los números tienen más o menos la altura de 7 pisos. Otra cosa interesante, tanto Boris Johnson, primer ministro británico, como Donald Trump nacieron en la ciudad de Nueva York. Es más, ambos nacieron en Queens, que es donde me crié yo de pibe, no en barrios pipí cucú, lindos de ellos, sino en un barrio muy clase media hispánica. Recordemos también que el Reino Unido, la relación es tradicional. El Reino Unido en 1918-19, por el Tratado de Versalles, que destruyó a Alemania, se quedó con el mandato sobre Palestina y después de la Segunda Guerra fue el que le cedió graciosamente ese mandato a todos los movimientos sionistas para que fundaran ahí el Estado de Israel, Estado que fue impuesto a través, con la expulsión se expulsaron 3 millones de palestinos, que eran intrusos, hay gente molesta que ya estaba ahí desde hace varios siglos, los expulsaron a través del peor terrorismo urbano, uno de los peores conocidos en la era moderna, a través de organizaciones terroristas como el Irgun Tzvai Leumi, liderado por Menachem Begin, luego primer ministro, y el grupo Stern, liderado por el señor Yitzhak Shamir, que luego también fue primer ministro de Israel. O sea, como igual que acá, a los terroristas se los premian en el Estado de Israel. 71 años de ocupación que, bueno, cada tanto leemos de las tremendas vejaciones que sufre el pueblo palestino en ese enorme campo de concentración al aire libre, ese Auschwitz en Medio Oriente que administra el Estado ocupante de Israel desde hace 71 años. Pero vayamos a las consecuencias que esto puede traer para la Argentina, que realmente nos preocupa. Me pareció oportuno dar esta suerte de marco general para saber de qué estamos hablando. La salida del Reino Unido con el Brexit de la Unión Europea y la asunción de Boris Johnson con su clara agenda política que coincide con lo que la City y la corona británica desean, tiene una gran importancia y un gran impacto potencial para la República Argentina, para la nación argentina, porque en esto entran las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur, la Antártida, el mar argentino con sus enormes recursos petroleros muy especialmente, y desde luego la Patagonia. Y hablando de todo este posicionamiento, pido si por favor podemos poner un despacho del diario La Nación del 22 de noviembre del 2017, donde leemos que el Reino Unido compró un escudo antimisiles para Malvinas por más de $100 millones. Esto fue en el 2017. Y leo una parte muy breve: el Reino Unido compró un escudo antimisiles para Malvinas por más de $100 millones. Este sistema de comando y control se puede usar para administrar las defensas y lanzar ataques contra el enemigo, y si es necesario. A ver, La Nación, hacete esta pregunta. Desde el punto de vista de los ingleses en las Malvinas, ¿quién es el enemigo? Sigamos. Fue creado por la firma Emprest. Su director, Nathan Barak, advirtió que gracias a esta nueva adquisición, las islas serán un lugar más seguro, para los británicos, por supuesto. Además, indicó que el trabajo principal del sistema será coordinar las defensas aéreas y realizar un seguimiento de los aviones. ¿Qué aviones podrán ser? Recordemos, porque hemos hecho programas enteros sobre este tema, que la empresa Emprest es en parte propiedad de una empresa estatal mucho más grande que se llama Rafael Technologies, propiedad del gobierno del Estado de Israel, y es obvio que el Estado de Israel, a través de una empresa privada y mixta y una empresa estatal, le está proveyendo autorización para que exporten tecnología, de alta tecnología militar a los británicos para que las Islas Malvinas sigan siendo británicas, o las Falkland, como lo suelen llamar ellos. Si se pudo hacer esta exportación es porque el Estado de Israel lo autoriza, porque imagínense si Emprest hubiera dicho, también se lo quiero vender a los iraníes. Creo que Benjamín Netanyahu le hubiera dicho, le vendés esta tecnología a los iraníes y te fusilo.
La empresa en sí, Empress, fue fundada por 4 altos oficiales del ejército y de la armada del Estado de Israel, según lo informaba Aurora Israel el 25 de noviembre del 2017. Y ahí dice, Gran Bretaña compra la cúpula de hierro, que es como se llama el sistema de defensa que utilizan contra las cañitas voladoras que tiran los palestinos, la cúpula de hierro para defender la ocupación de las Islas Malvinas. Ahora bien, esto quizás porque sabemos que este programa lo ve el gobierno y queremos aportar también algo para ayudarles a pensar. Si el Reino Unido, que vuelva a la cámara por favor, si el Reino Unido ocupa militarmente las Islas Malvinas, no lo hacen porque Argentina dijo, sí, eso es toda suya, lo hacen por la fuerza militar. En este rubro al menos, el Reino Unido es enemigo de la Argentina. Si el Estado de Israel también le brinda tecnología y apoyo militar al Reino Unido para que las Islas Malvinas sigan siendo británicas, y bueno, también está operando en cierta manera como un Estado que tiene una geopolítica exterior adversarial hacia la República Argentina, también es enemigo. La pregunta es clara entonces la siguiente: si Israel también está apoyando a un enemigo de la Argentina, ¿por qué el gobierno de Mauricio Macri no dice nada al respecto? Ni siquiera ha convocado al embajador del Estado de Israel, Elan Stulman, para decirle, flaco, ¿qué es esto? ¿Por qué estás apoyando? No, todo lo contrario. Es una sumisión total, no solo ante Israel, sino como acabamos de conocer hace unos pocos días, donde el gobierno de Macri está considerando comprar unos aviones, unos cazas, fabricados en Corea del Sur, pero le pidió, antes de formalizar esta compra de aviones para nuestra Fuerza Aérea, le pidió permiso a los ingleses. O sea, a ver, si esto no es tener un gobierno traidor, servil, en contra de los intereses del pueblo argentino y a favor de los intereses del establishment británico, bueno, que alguien me lo explica. En cualquier país normal, digo país normal, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel, Brasil, en cualquier país normal, un presidente, un ministro de Defensa, como es el señor Aguad, que hace algo, tamaña traición, sería inmediatamente procesado y condenado por alta traición a la patria. Pero en la República Sionista de Macri lo aplauden. Dale, está todo bien, estamos en la Primera República que es un ente administrador colonial favorable a los intereses de Gran Bretaña, Estados Unidos y el Estado de Israel. Esto es del Ministerio de Defensa del Reino Unido, donde ahí nos informan, esto es de julio del 2019, extraje unas partes, está todo en inglés, pero les extraje las partes interesantes, podemos ir viendo un poquito sobre la marcha. Para el ejército británico, el sistema Land Scepter, o sea, viene a ser un juego de palabras, interceptor, tierra, aire, por así decirlo. Land Scepter formará parte de un sistema de defensa mucho más amplio que se llama Sky Saber, o sea, sable del cielo. Un sistema de comando y control ha sido provisto por la empresa israelí Rafael, que completa así todo el entorno de este sistema que se llama Sky Saber, sable del cielo. Land Scepter ha ido a través de distintas etapas de diseño, modificaciones y adecuaciones. Y la configuración final fue revelada en septiembre del 2017, que a los efectos de Malvinas es lo que les acabo de mencionar, los despachos esos que fueron de noviembre del 2017. Y termina diciendo, el sistema actualmente está siendo probado en preparación para su entrada en el servicio a favor del ejército británico a principios del año 2020, donde se va a utilizar en posesiones como por ejemplo las Islas Falkland. Lo digo en inglés porque si lo digo Islas Malvinas, ni Macri, ni Aguad, ni ninguno de los traidores que hoy ocupan la Casa Rosada van a saber de lo que hablo. Si digo Malvinas no tienen la más remota idea, como dijo el presidente, yo estas cosas de soberanía no entiendo, pero diga las Islas Falkland y van a decir, sí, las islas que pertenecen a Buana y yo soy acá el capataz encargado de defenderlas y garantizar para Londres de que seguirán siempre siendo británicas. Y la oposición, Albertito y Cristinita, el silencio de ustedes es atronador, es absolutamente atronador. Completemos un poquito este rompecabezas que queremos acercarle. Ya hemos hablado en distintos programas de la importancia de la Antártida, cuando uno miraba un mapa mundi, un mapa del globo centrado en la Antártida y veía qué lejos que está Sudáfrica, que es parte de la Mancomunidad de Naciones, qué lejos que está Australia, qué lejos que está Nueva Zelanda, que son también parte de este renovado imperio británico. Y uno decía, pero qué cerca que está la Patagonia, ¿no? Entonces, pido si por favor
para que entendamos cómo trabajan Gran Bretaña, Estados Unidos, el Estado de Israel, muy mancomunadamente, el siguiente despacho de la página de la Armada, Navy, Military, de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, esto fue el año pasado, creo, sí, en mayo del 2018, donde celebraban los 75 años de la formación de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Y ahí nos recuerdan que la Cuarta Flota de los Estados Unidos de Norteamérica, flota militar, fue formada en marzo de 1943 para hacer frente a los submarinos del Tercer Reich, a los submarinos del almirante Karl Dönitz, que hundían muchos barcos británicos, especialmente los que venían con el trigo y la carne argentina rumbo a Gran Bretaña, y causaban estragos. Pero claro, formado en marzo de 1943, la guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Disolvió la Cuarta Flota, no la necesitábamos, ahora es todo nuestro, nosotros controlamos todo acá. Pero hete aquí que en el 2008, me he cansado de decirlo esto, en el 2008, el entonces presidente George W. Bush dice, no, vamos a reactivar la Cuarta Flota del Atlántico Sur. Pucha, entonces tenemos la Cuarta Flota del Atlántico Sur renovada, potenciada, repotenciada, con alta tecnología, pululando por el Atlántico Sur y por el mar argentino, que ellos consideran aguas internacionales. Tenemos una base británica con tecnología israelí en las Islas Malvinas. Tenemos pretensiones británicas en la Antártida. Pucha, tenemos los mapuches, que de repente ahora están silenciosos, fue un globito de ensayo. Los mapuches que quieren disolver la Patagonia, tanto argentina como chileno, y que están controlados desde Bristol en Gran Bretaña. Qué interesante, ¿no? Recordemos también el Ara San Juan, que por más que el gobierno se esfuerza para decir, no, la culpa fue del capitán que no sabía manejarlo, del mantenimiento que le hicieron todo muy mal, tirarle toda la basura posible a la Armada Argentina, porque ni Oscar Aguad ni Mauricio Macri sienten el más mínimo amor por nuestros militares, porque son unos traidores que trabajan para el enemigo, y sin embargo, cuando uno usa buen criterio, y ahí estuvo la guiñada de ojo muy sutil de Rusia cuando dijeron, ¿quieren saber dónde está el Ara San Juan? Nosotros ya lo encontramos. Vayan a las coordenadas tal de longitud, tal de latitud, y ahí lo van a encontrar. Los rusos sabían perfectamente bien que el Ara San Juan fue hundido por Gran Bretaña y Estados Unidos, y encima le quieren echar la culpa a nuestros militares, a nuestros magníficos héroes, mártires, 44 de ellos que dieron la vida nuevamente en el Atlántico Sur. Ni hablar de todo lo que es el sector antártico, que ya prácticamente hemos sido desplazados. Mientras tanto, meanwhile, la guerra psicológica para imponer la visión política e histórica del enemigo sigue a toda fuerza. Hollywood, Netflix, TN, Grupo Clarín, La Nación, Infobae, el History Channel, todas estas historias ficción que preparan la calecita, ni hablar de la calecita de los políticos, bombardean a nuestra opinión pública permanentemente y mostrándonos siempre, refregándonos en la jeta la banderita esa norteamericana y la banderita británica. Y hoy casualidad, hoy es 6 de agosto. Hoy estoy grabando este programa el 6 de agosto y es el 74 aniversario en que Estados Unidos, muy democráticamente, le tiró una bomba atómica a la ciudad abierta de Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, otra bomba atómica a la ciudad de Nagasaki. O casualidad, las dos ciudades con la mayor proporción de cristianos y católicos en todo Japón. No saquemos conclusiones, por favor, porque lo que nos dice toda esta guerra psicológica urdida desde Estados Unidos, urdida desde Londres y urdida desde la Casa Rosada y los traidores que pululan en el Congreso argentino es que, sí, bueno, pero Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel son los buenos, traen paz, democracia, derechos humanos, tolerancia. No importa que desde mayo de 1945, donde ya Alemania desapareció de la escena, han asesinado a cientos de millones de japoneses, italianos, alemanes, africanos, vietnamitas, coreanos, negros, chinos, iraquíes, libios, palestinos, somalíes, yemenitas. Lo hacen todo porque los quieren. A ver, todos estos asesinados, sus familias, entiéndanlo, Estados Unidos los bombardea, los achicharra, los destruye, los humilla, porque los quiere, porque les quieren dar democracia, derechos humanos, freedom. Pero claro, también mantenemos con Infobae, La Nación, Clarín, toda la basura de nuestros medios a la cabeza, la imagen de que guarda,
Esos Estados Unidos son dueños del mundo. Lo que hay que tener cuidado es con los malos, esos malos que osan defenderse de la democracia norteamericana. Iraquíes, iraníes, sirios, libios, palestinos, libaneses, chinos, rusos, ucranianos, húngaros, somalíes, colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos y ciertos alemanes que todavía guardan la dignidad. ¿Sabe lo que son todos esos malos? Nazis, fascistas, todos malos. Porque, ¿cómo se van a defender de la democracia norteamericana? Estados Unidos, Gran Bretaña y ahora con la desaparición de la Unión Soviética, el Estado de Israel son los buenos. A pesar de sus ocupaciones militares vergonzosas, a pesar de que financiaron todos los golpes de Estado contra Argentina, empezando por el que desplazó a Juan Domingo Perón en 1955, el que desplazó a Frondizi en 1961, el que desplazó a Ilía en 1966 y el que desplazó al gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1976. Todos urdidos desde Washington, pero son los buenos, son los buenos. También nos dieron todos los golpes de mercado y hoy nos tienen agarrado gracias a su agente traidor Mauricio Macri, con el FMI, que por supuesto también es de ellos, eso queda claro. Pero no, son los buenos. Por favor, no me los vaya a criticar. Y la banderita norteamericana tiene que estar permanentemente en todo lo que pasa como entretenimiento, pero que es guerra psicológica. Ahora, sin embargo, los malos son, y esto te lo van a decir, todas esas listas de Schindler que andan dando vuelta, los malos terribles y recuperados son Alemania, Italia y Japón. Alemania, que son todos los fascistas, y el militarismo japonés. Y yo digo, Alemania, Italia y Japón, ni antes ni durante sus respectivos regímenes tan criticados y después, jamás agredieron a la Argentina. Alemania jamás agredió a la República Argentina. Japón nos metió muchas tintorerías, pero nada más. Italia, puta madre, yo soy descendiente de italiano, casi la mitad de la población argentina descendemos de Italia, pero esos son los malos. Piense todo lo que está ocurriendo alrededor de la Argentina que no se lo informan ni los grandes medios, no se lo informa el gobierno y mientras tanto lo tienen entretenido con esta basura, esta vergüenza, este insulto de las PASO, luego elecciones nacionales, luego balotage y asuma quien asuma el 10 de diciembre en este pobre país, la Argentina en breve muere y tendremos que sepultarla. Después no diga que nadie le avisó lo que se está viniendo a muy corto plazo. Proyecto Segunda República, nosotros vamos por la Segunda República Argentina porque la Segunda República Argentina va a luchar y va a garantizar la segunda independencia que hoy es urgentísima. Proyecto Segunda República. No somos la oposición, somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.